Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos amigos, hoy en compañía de esta eminencia del periodismo deportivo. Ya lo escucharon hablar, ya saben quién es. Pues una de las voces características, Javier, cuando se escucha la televisión, y se dice, ahí está Javier Hernández Bonet, ya empieza el Gol Caracol. Bienvenido, Javier. Gracias, Marrudo. De verdad, un placer estar compartiendo con ustedes y espero que todo lo que tenga como contenido esta charla les deje por lo menos alguna enseñanza, porque después de tanto tiempo en el medio, uno lo que procura es dejar algún legado, sobre todo para las nuevas generaciones. Dejar su granito de arena. Usted ha dejado una huella inmensa dentro del periodismo deportivo colombiano, tantas gestas que usted ha estado allí presente, tantos comentarios buenos para que la selección Colombia pues avancemos, y la alegría que ha llevado a todos los jugadores colombianos. Yo creo que ya eso ha sido una huella. No le conocemos esta faceta de escritor. De verdad, yo había escrito ya 2 libros antes. Uno que se llamó Colombia el Mundial, que son las intimidades de cómo clasificó la selección Colombia. Pero ese es más un recuento. Después, algo que es más fácil de escribir porque es la referencia en la vida de José Pekerman que dan quienes pasaron por las manos de José Pekerman, el técnico que nos llevó a 2 mundiales. Ya este sí era un reto grande, este nuevo libro, porque es transmitir lo vivido y desde la capacidad de recordar, plasmarlo para que a la gente le quede evidentemente una huella de qué ha pasado en estos 50 años, cómo se ha logrado llegar a un punto que le permite a uno estar, por ejemplo, aquí con Marrugo, atendiendo esta experiencia, uno que está acostumbrado a preguntar a qué le pregunten. Exactamente. Que sea usted el claro, este Marrugo, eso solo lo da cuando uno ya tiene la oportunidad de tantos años de escribir y de dejar una marca, porque finalmente todos terminamos siendo una marca, ¿no? Javier, ¿lo soñé? Lo jugué y lo gané. Cuéntanos sobre ese libro. ¿Cómo definirlo? A ver, lo soñé. Es el comienzo de unos propósitos, yo lo llamaría así, propósitos, de querer ser alguien, ¿cierto? Entonces uno empieza a soñar, ¿yo qué es lo que quiero ser? Quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser qué. Tanto que mi papá en esa divagación algún día me dijo, si va a querer ser lustrabotas, pues bueno, sea lustrabotas, pero intente ser el mejor lustrabotas del mundo. Un gran consejo guionista, ¿no? Un gran consejo del gran filósofo Diomedes Díaz. Claro, trate de ser el mejor. Es correcto, y un gran consejo. Eso me decía mi padre, ya hace muchos años, hace más de 60 años, me dijo esa frase que me llevó a que todo lo que yo me propusiera hacer lo hiciera vigilando la calidad de lo que quería hacer. Entonces yo empecé a soñar, yo quiero ser un buen deportista, no tenía instrumento para ser un buen deportista. En mi casa éramos 5 hombres que tenía un solo proveedor, un agente vendedor que tenía que salir de pueblo en pueblo a vender artículos dentales a los dentistas de aquella época, que no eran los odontólogos de hoy, a los teguas. Los teguas, exactamente. Entonces empezó ese sueño, y yo qué es lo que quiero ser. No puedo ser deportista porque no tengo cómo ser un buen deportista. Y empecé a enamorarme cada que iba a haber una Vuelta a Colombia del paso de los transmóviles con los narradores y los comentaristas en la escotilla. Entonces yo dije, oiga, esto como que me gusta. Entonces yo ya no me iba a la mitad de la carrera para ver pasar los ciclistas, porque al fin y al cabo pasaban así fugazmente, y se iba para casa después de esperar 2 horas. Entonces me voy donde se estacionan los carros para registrar la llegada. Y ahí empecé a ver a Armando Moncada Campuzano, a Carlos Arturo Rueda, a los grandes, Julio Abastiabrica, todos esos fenómenos maestros de la radiodifusión,
Entonces dije, yo quiero ser esto, voy a soñar, y entonces hice el propósito de estar muy cerca de los medios de comunicación, pero solo fue una vez en la ciudad de Manizales donde tuve la oportunidad de que alguien me llevara a una emisora, que era Transmisora Caldas, y ahí empezó ya, agarré la punta de la pita y empezó el desarrollo de la carrera. Entonces, el sueño empezó. Ese fue lo soñé. Exactamente, ese es el sueño de Marrugo. Ya lo jugué, entonces, ¿cómo tengo que jugarlo? Tengo que jugar bien. Y ahí hay un montón de cosas que se atraviesan en mi vida, personajes maravillosos. Por ejemplo, mi padre, un profesional que se llama Jorge Eliezer Campuzano. Yo empecé en Manizales, estando en Manizales, me dice Javier Giraldo Negra, mire, Jorge Eliezer Campuzano necesita un reportero para hacer camerinos, usted ya ha vivido en Medellín, ya está su mamá, ¿por qué no se va? Y yo agarré mi maletica y me fui para Medellín, me presenté, en el libro cuento pues los pequeños detalles, pero empezó ese gran tutor, ese gran padrino a dirigir mi vida. A tal punto que cuando Jorge Eliezer, que era una estrella, pero súper cotizada en el mercado de la radio, cada que a él le ofrecían, él me llevaba a mí. Yo era su mano derecha. Yo era su mano derecha, entonces a él le ofrecía Caracol, que va a carta. Yo me voy, pero le tienen que hacer contrato a Javier Hernández. A Javier Hernández. Entonces ya empecé ahí colinchado, empecé a tener esa oportunidad de un remolque que por supuesto confiaba en mí, él confiaba en mí, pero era algo de la voluntad de él, de él querer que yo saliera adelante, como salimos todos con los proyectos que nos proponíamos. Y entonces ya empecé a jugarlo, y dentro de ese jugar aparecieron un montón de personas vitales en mi vida. Apareció William Vinasco, el negro Edgar Perea, apareció Marco Antonio Burgos, grandes nombres, Gabriel. El mundialista Sergio Ramírez. Con ellos compartimos y empecé a jugar ese partido. Y me trajo hasta donde estoy hoy. Entonces ya cuando digo lo gané, es porque nadie me quita lo bailado. No, señor. Yo lo decía en la entrevista, en el intro de la entrevista, que es que escuchar la voz de Javier Hernández Bonet, ya sabemos que fútbol, que Javier está transmitiéndonos y comentándonos, y ya son una voz institucional, ya son una voz, una marca reconocida. Pues en la repetición está la reputación, son 50 años, uno hable y hable y hable, algo le queda la memoria. Pero entonces ese es la fase final, lo gané, es eso, porque yo ya perfectamente me puedo ir. Ya tengo la bendición del Todopoderoso de tener una pensión. Una pensión, Los hijos ya grandes, solo me queda una chiquita que ya entró a la universidad, pero los costos de universidad los pagué desde que ya nació. Correcto. Entonces no te está por encima del bien y del mal. Exacto, entonces ya no tengo que sufrir por eso. Y gozo el patrimonio más importante que puede dejar los medios de comunicación, de amigos. Es correcto. Porque sí puedo decir que tengo amigos. Correcto. La carrera me ha dejado amigos, porque una de las lecciones que me ofreció Jorge Eliezer Campuzano, una vez que tuve yo por ahí un desliz y critiqué a una persona injustamente, él llamó y me dijo, no, hermanitos, la radio no es para eso. Correcto. La radio es para cuando usted esté arriba y empiece a caer, tenga manos en que apoyarse. En que acolchonarse. Exactamente. Javier, una pregunta. ¿Cómo ve usted hoy en día, vamos a primero que meternos en eso, cómo ve usted hoy en día el periodismo en general? No le voy a hablar solamente del periodismo deportivo, porque usted es un periodista muy íntegro, muy capaz de emitir un concepto. ¿Cómo ve usted hoy en día el periodismo en Colombia? Yo creo que hay en este momento muy poco talento en las generaciones que vienen. Y lo digo porque lo que está pasando es, yo siempre les hago el símil a los estudiantes, y le hago el símil, mire, pregúntese en África por qué los elefantes están muriendo en la cantidad que mueren, independiente de los cazadores que buscan el marfil. Y es el que los cazadores que buscan el marfil matan a las matronas, que son las que saben el recorrido, dónde está el agua, dónde está lo otro. Aquí en el periodismo ha pasado que sí han ido grandes, como el caso de Juan Gosaín.
Javid Ahmad también se ha ido, que nos dejaron enormes enseñanzas. Se sintió el hueco, ¿cierto? Pero totalmente, totalmente. Entonces, se han perdido unos referentes que tenían una memoria para enseñar, para transmitir. Y resulta que llegan, aparte de que se van yendo esos líderes en todos los sentidos, entonces llegan un montón de instrumentos en las redes digitales y todo se vuelve esnovismo y se desdeña la capacidad de aquellos que nos enseñaron a pensar y a construir una manera de comunicar noticias. Entonces hoy en día todo el mundo quiere llegar rápido, pero no quiere llegar bien. No quieren llegar bien. Entonces como llegan rápido, así de rápido como llegan, van desapareciendo. Van cayendo. Van cayendo. En cambio, en la generación de Gozaín, de los demás, la suya, Antonio Pardo García, de la mía, Adolfo Pérez, usted, Hernán Peláez. Esa generación todavía se mantiene porque fue una generación que acumuló mucho conocimiento. Yo aspiro a que alguna vez, y esa es mi tarea hoy en Caracol, porque yo ya estoy en el proceso de salida. ¿Pero va a seguir formando? Ese es el reto que me ha impuesto la compañía, y la compañía lo que me ha dicho, forme un equipo que nos dure mucho tiempo. Digamos que prácticamente se ha establecido como un plan de sucesión. Exacto. Cuando yo voy y le digo al presidente de la compañía, que fue después de los problemas que tuve de salud en Qatar, dije, no, yo ya no quiero trabajar más, yo ya quiero ir a dedicarme a gozar mi vida, a disfrutar mis nietos y todo eso. Entonces, ahora que puede. Ahora, exactamente. Ahora que puede. Entonces Marrugo me dicen, no, pero venga, ayúdenos a formar una generación. Entonces, ahora estoy en esa formación y lo primero que les inculco es el que tienen que tener algo que se ha perdido, pasión. Y también la pasión, amor. Exactamente. La pasión tiene que tener otra combinación que es la paciencia, porque no es llegar primero y no saber llegar. Correcto. Para poderse mantener. Si usted quiere estar en el tiempo, mantenerse en un medio de comunicación, ser el líder de opinión, usted necesariamente va a tener que construir una plataforma para poder estar sustentado. Porque si usted llega simplemente porque le salieron 20 visualizaciones, qué rico, sí, me gusta esto y lo otro, y apenas empiece a pasar de moda, porque ese fenómeno se está dando. Eso se está dando, correcto. Se está dando. Imagínese, en el mundo solo quedan 5 de todos los que usted se imagine, de la cantidad de los millones que hay, solo hay 5 grandes influencers que se han podido mantener. Y esos 5, muchos de ellos, por ejemplo, en España se da mucho con Ibai Llanos. Ibai Llanos, correcto. Se da el fenómeno de que ya está cansado, que ya se enferma, que ya ha perdido capacidad visual, que esto y lo otro, porque están en unos retos de estrés tan impresionantes. Javier, y que esto no es fácil. No, todos los días tiene que superar sus propios actos. Exacto, esto no es fácil. Y ante todo lo que yo te estaba comentando fuera del micrófono de la parte económica, que a veces tú estás trabaje y no estás viendo las retribuciones económicas, porque por lo menos gracias a Dios, que sí les doy muchas gracias a Dios que usted esté en Caracol por todas las enseñanzas, es sabroso trabajar y que uno sepa que pues ahí está, pero muy difícil usted trabajar. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo llevo el...? Escuché a Rafael Enrique Araujo Gámez, narrador samario que ya está retirado, abogado y escritor, que fue durante mucho tiempo el mandamás en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Entonces le preguntan en una entrevista que le hace Oscar Rentería, a propósito, se la hace Oscar Rentería y le dice, Rafael, ¿y usted por qué dejó de transmitir? Y me dijo, porque ya llegó un momento en que tenía que pagar para transmitir. Imagínese. Y ese no es el cuento. No, exacto. Ese no puede ser el cuento. Yo creo que debe haber una retribución. Búsquela por donde la busque. A ver, si es una empresa, un empresario, pues listo. Que como el Grupo Santo Domingo al que yo pertenezco, pues pone un plante y de ahí comemos todo. Correcto. De lo contrario, pues uno tiene que montar su propia empresa, como muchos la han montado. Por ejemplo, María Alfonso Escobar en Cali, Múnera Isman en Medellín. William Vinasco. William Vinasco tienen sus propias empresas, pero ellos funcionan alrededor. Oiga, cuéntame un chisme ahora que hablamos de William Vinasco. ¿Era cierto que William Vinasco no cobraba sueldo, sino que decía, me pagan con tantos cupos? ¿Eso sí era verdad? No, en televisión no, pero él digamos, a ver,
él tenía una retribución que no era tangible. Okay. William fue el locutor, el narrador más barato que tuvo el Gol Caracol y el más exitoso. El más exitoso. Porque el Gol Caracol hoy, el modelo del Gol Caracol, es de William y Adolfo. William y Adolfo. A nosotros nos tocó llegar a administrarlo. Exacto. Ellos fueron los que montaron la estructura, los que le dieron ese valor a la transmisión alegre y, digamos, popular que distingue al Gol Caracol. Entonces William cobraba muy poquito por partido. Pero entonces todo el mundo se preguntaba, pero ¿y cómo hace William? Pero resulta que es que William, como tenía sus propias emisoras, entonces tenía acceso por la imagen que ya... Estaba vendiendo la imagen, exacto. Entonces, William iba a Sancho Publicidad. Decía, uy, llegó William Vinasco, el del Gol Caracol, pero William no llegaba a vender Gol Caracol, llegaba, vea, es que tengo la emisora, Candela está en el segundo lugar y Vibra está en el cuarto, necesito que impulsemos las emisoras con pauta, necesito pauta. Entonces, claro, el negocio de él era vender su imagen. Era vender sus propios productos. Oiga, qué bien. Sus propios productos. Y eso le permitió crecer de una manera que él hizo parte de un negocio. En el 2004 se pelean Caracol y RCN por las emisoras de William. Porque había llegado a la radiodifusión mundial, había llegado un formato y era el que las grandes empresas, por ejemplo Coca-Cola, las grandes empresas no pautaban localmente, sino que pautaban desde Atlanta y entonces llegaban y le decían a Caracol o le decían a RCN, ¿usted cuántos tiene? ¿Cuántos oyentes? Yo tengo entre todas las emisoras que tengo, no importa si era primer lugar, segundo lugar, pero entre tengo 5 millones de oyentes. Y la otra decía, yo tengo 4,900, le compraban al que tenía 5. Entonces, si sumaban los oyentes de las emisoras de William, la que sumara quedaba con la ventaja. Entonces William quedó en la mitad en el 2004, allá para acá, y termina asociándose con Caracol. Claro. Con Caracol Radio. Entonces, pero él fue muy inteligente porque nunca entregó la programación de las emisoras. Correcto. Dijo, yo les entrego la comercialización, vendan ustedes lo que les dé la gana y utilicen el número de oyentes para sus propósitos. Pero mi programación es esta. Porque también muchas veces ocurrió que alguien alquilaba una emisora, se convertía en primer lugar, y cuando usted decía, no, devuélvame mi emisora, entonces le ponían música de iglesia a esa emisora para acabarla, devolverla enterrada. Exactamente. Entonces William manejó eso muy bien y a partir de eso creó un emporio. William estaba leyendo esta semana que está abriendo Santa Costilla, que es un restaurante que tienen en Bogotá, está abriendo en México. Oiga, qué bien, tiene un campo de golf exitosísimo en el norte de Bogotá. Qué bien. Y tiene sus 2 emisoras bien y maneja temas de conciertos. Todo el que se maneja bien, maestro. No he podido averiguar de dónde le salió a William esa vena. Esa vena de negocio. Maestro, no puedo terminar porque ya usted va a entrar a su disertación, que la vamos a transmitir en vivo por el streaming del periódico Cartagena. Voy a transmitirla para que nuestros queridos internautas lo vean. ¿Cómo está el fútbol colombiano? El fútbol colombiano está como ha estado en los últimos años en cuidados intensivos. Es un fútbol organizativamente anárquico. Es